No pierdan de vista la Corte Constitucional, no me cansaré de advertirlo, desde que ganaron la consulta, puesto que si había una constituyente, la nueva constitución, o los iba a limitar, o los iba a reemplazar. En efecto, sus acciones rápidas, muchas de ellas, han evidenciado que se sienten envalentonados, con más poder del que evidentemente tienen, porque políticamente no responden a nadie, tampoco nadie puede destituirlos. Hicieron un cambio en la Constitución, en una de sus resoluciones muy sutil, en donde está claro que solo por delitos comunes pueden ser enjuiciados, como cualquier mortal, pero como jueces, por prevaricato, por ejemplo, no necesariamente. Por emitir un dictamen como de que cabe juicio político a un presidente de la República, no importa quién haya sido, por mínima verosimilitud. ¡Qué vergüenza! Peor. Y sabían a qué tipo de mayoría correísta le facilitaban ese juicio político en la Asamblea y a quién se sacaban de encima, como en efecto se lo sacaron a los 2 años y medio de gobierno, porque además el señor se comportó como un demócrata. En vez de, a mi juicio, muy distinto, haberlos confrontado. Pero esas son resoluciones superadas ya, que de paso respeto y saludo, no comparto. Lo dije entonces, lo digo ahora. Lo que sí compartí frente a aquello fue proceder a la muerte cruzada una vez que se aceptaba semejante barbaridad de la Corte Constitucional. Pero se viene otra, y Jacqueline Rodas la resume muy bien en esta nota de Coavisa. La Corte Constitucional, por unanimidad, declaró el error inexcusable cometido por Ivonne Núñez, exministra de Trabajo del actual gobierno y jueza en funciones de la Corte de Guayas. Según la Corte, Núñez y otro juez, Francisco Morales, incurrieron en una infracción gravísima porque concedieron una acción de protección para un caso que no tiene que ver con proteger derechos constitucionales de una víctima, sino con una disputa económica. Los magistrados señalan a Ivonne Núñez de beneficiar a una empresa privada en un litigio con la empresa pública Correos del Ecuador, desnaturalizando la acción de protección en un tema patrimonial que generó perjuicio económico al Estado. Núñez dice que el tema es político. Es un mensaje directo, político al presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Si lo podemos hacer con ella, que fue tu ministra de Trabajo, lo podemos hacer contigo. Están engranando toda una estrategia para buscar el incumplimiento de funciones del presidente de la República. Se refiere a las sentencias que ordenaron al primer mandatario parar la explotación petrolera en el Yasuní y crear una comisión interinstitucional de seguridad. Ninguna se ha cumplido. La declaratoria de error inexcusable puede terminar en la destitución de Ivonne Núñez, pero eso depende del Consejo de la Judicatura. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Vita, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te esperas, sintiendo tus sueños más cerca de mí. Todo se conecta, cuando esté más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Me terminé mi smoothie y voy directo a Pharmacy's otra vez porque adivinen qué. Ahora voy por mi parrilla eléctrica. Si quieres saber tu monto, revisa tus compras acumuladas en happytime.pharmacies.com.es. Y listo, así sabrás qué premio puedes llevarte a casa. Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy's. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.
este nuevo objetivo de la Corte Constitucional, la nueva presa debería ser, como la denomine, fue objeto de esa acción que reseñó Jacqueline Rodas, bien tenía 24 horas en su función, tras lo cual vino aquí a contarnos en qué condición se reintegraba a la función de jueza. Me reintegro a mis funciones de manera activa como juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ¿en qué sala? De la sala laboral, el Tribunal Primero. Yo no me acordaba que usted estaba con licencia de eso. Claro, yo estaba con licencia, estaba prestadita. ¿Ya? Y ya he retornado. El día de ayer físicamente hice mi ingreso a la Corte, fui a conversar con el personal administrativo, llevé la documentación que me emitieron en el Consejo Nacional de la Judicatura en la ciudad de Quito, y hoy día ya se hicieron los preparativos que llevarán a que el día de mañana retorne a mis funciones anteriores. Por eso estoy feliz. Ya, pero no va a ser una juez imparcial o neutral usted, pues después de que ha pasado por el gobierno, si cae por ahí alguna causa que tenga que ver con el gobierno, supongo que su identificación con el gobierno pesará. No, de ninguna manera. No se administra justicia en función del gobierno del que uno ha sido parte. Claro, en teoría sí, pero en la realidad uno tiene su corazoncito, ¿verdad? No, todo juez, evidentemente, Ajá, en cualquier parte del país tiene su posición ideológica. Y mi posición ideológica en la administración de justicia es la certeza. Y también su posición política. Y también la moral. Ajá. Esa tiene mucho peso. La ex ministra de Trabajo, ahora jueza, es nuestra invitada en los próximos 60 minutos para hablar de esta acción de la Corte Constitucional, que es una declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable, que no equivale o corresponde a una destitución automática. El efecto práctico es habilitar el inicio de un procedimiento disciplinario ante el Consejo de la Judicatura, que no la quiso como su vocal, prefirió nombrar a quien no encabezaba la terna del Ejecutivo, el ex director del SRI, Damián Larco, órgano que debe sustanciar y decidir sobre eventuales sanciones. ¿Sacrificarán la cabeza de Ivonne Núñez para no dañar más la relación con la Corte Constitucional? Es que no es la cabeza de ella lo que está en juego. Es la prevalencia y abuso del sistema actual por parte de esa Corte, que no descarta sacar al presidente de la República en el camino, como lo advirtió, que se puede ser una constitucionalista de prestigio, como Verónica Hernández, en el Universo del sábado pasado. Esto es lo que está en juego, entonces, y examinaremos en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce, porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Quien me acompaña hizo en ocasiones de ministro de gobierno en el gobierno anterior. Y hay muchos de sus problemas. Enfrentó a Correa cuando ninguno de los varones que estaban en el Ejecutivo lo quiso hacer, y él pretendió insinuar que la Embajada de México comunicara a su país que su marina, su armada, bloquea el Golfo de Guayaquil. Sí, nada más. Y también siguió una serie de acciones contra la ex vicepresidenta de la República. Eso explica las simpatías que le tienen y las venganzas que provoca. 58 años, un hijo, nacida el Día de la Mujer, misma fecha de cumpleaños, el 8 de marzo. Me limito a decir que está a punto de concluir un PhD
en Derecho, doctorado en la Universidad de La Plata, es magíster en Derecho Constitucional, magíster en Negocios Internacionales, abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador y, entre otras cosas, aparte de ministra de Trabajo, ha sido jueza de la Sala Especializada de lo Laboral, a donde se reintegró, jueza de Tránsito, asesora jurídica de la Contraloría, directora de Contratación Pública de Petrocomercial, vocal del Tribunal Electoral, diputada del Congreso Nacional en el 2007. Esa no me la sabía. Claro, por supuesto. Están los resúmenes ¿Por qué partido? en el mundo periodístico del Ecuador, ¿Por por qué Sociedad Patriótica. Ah, esa no me la sabía. Ok. No me la sabía. No he revisado bien su biografía. Subsecretaria Jurídica del Ministerio de Economía en el 2002, secretaria general de Facifitela en el 2000, directora del Museo Municipal en 1991. Y si sigo, se me acaba el tiempo del programa. Doctora, ¿cómo toma esto? Así como me ve ahora, Así. con una sonrisa, porque yo estoy enseñada a batallar. Batallo por la vida y batallo también por el honor de la verdad. Ya no tiene poder, así que no le va a ser tan fácil ganar esta causa. No, nunca. Es una jueza cualquiera, disculpe. No, perdóneme. O una jueza más. Cuando el señor Gustavo Yal me destituyó, me dijeron exactamente lo mismo. Y Gustavo Yal terminó cesado de sus funciones después de todas las acciones que se hicieron con el Grupo de Independencia Judicial, no solo aquí, se hicieron internacionalmente. Nos tocó traer en ese momento a un especialista que conoce muy bien de qué se trata el error inexcusable, me refiero al doctor Luis Pazara. ¿Sabe cuánto? Peruano. Claro, Ya, ¿sabe lo cuántos? busqué en Lima y lo entrevisté allá. ¿Sabe cuántos jueces fueron destituidos por el entonces gobierno del expresidente Correa? 700 jueces del país, más del 60% de los jueces del país fueron destituidos por esto, por las famosas acciones de ¿Y protección. cuántos consiguieron ser restituidos y ganaron sus causas? Aquí viene lo importante. Cuando a mí me destituye, yo identifico el problema mayor en la destitución, que no entregaban los informes previos motivados en las direcciones provinciales. Y fue lo que yo enfoqué en mi defensa. El caso Ivonne Núñez sirvió para reintegrar a más de 300 jueces del país, incluido el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. ¿Y sabe cuántos? José Swing. Sí, señor, ¿A con la quién sentencia de Ivonne Núñez. habían destituido en el 2011? Pregúntele con qué sentencia ingresó, con el precedente Ivonne Núñez. Y lo Qué más interesante. Y mire esto importante, ¿sabe cuánto le ha costado al Estado ecuatoriano el pago en reparaciones económicas por esas absurdas e ilegales destituciones? Más de 100 millones de dólares. Es decir, su caso demostraría que si hay justicia en el Ecuador, porque esto operó aún bajo un régimen tan opresivo como el correísmo. Por supuesto, y este caso me abre a mí la posibilidad para establecer qué significa un error inexcusable. Con una diferencia. Usted en esa época se enfrentaba a Yalca, que no era un poder supremo, era un poder total, por lo que controlaba. La Corte Constitucional es un poder supremo, no está nadie encima. Sí, pero la decisión de ellos tiene que ser revisada, analizada y finalmente se tiene que expedir la resolución vía administrativa por parte del seno del Consejo Nacional de la Judicatura. No es una decisión final. Donde ya dije que no le tienen simpatía. Pero le van a tener ¿No la quieren allí? Le van a tener simpatía. ¿No cree que se van a deshacer rapidito de Ivonne Núñez? No. Todo lo que fue una voz discrepante en el gobierno. Déjeme decirle lo siguiente. A mí, quienes votaron para mi ingreso o no al Consejo Nacional de la Judicatura no fueron los actuales miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Fue el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y lo dije el día de mi exposición. Me presento ante ustedes por segunda ocasión como institución. En la primera ocasión fracasamos, porque yo estaba advirtiendo ya que no iba a ser escogida como miembro del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura. Este caso es un caso extremadamente interesante y el país lo va a conocer al final. ¿Cuáles son los errores que cometió la Corte Constitucional en el caso en mención? Pero entremos en eso. Primero déjame describirlo brevemente. El 29 de septiembre de 2020, la compañía de transporte de carga pesada El Halcón S.A., Alcotranza, en liquidación, presentó una acción de protección en contra de la empresa pública Correos del Ecuador, CDEP, en liquidación Correos del Ecuador. En la demanda de acción de protección, Alcotranza alegó la vulneración del derecho a la libertad de trabajo reconocido en el artículo 66, numeral 17 de la Constitución de la República. El proceso fue fignado con el número tal. Mediante sentencia del 8 de enero del 2021, la unidad multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas, aceptó la acción de protección y declaró la vulneración del derecho a la libertad de trabajo de Alcotranza y como medidas de reparación integral dispuso el pago de lo adeudado por parte de Correos del Ecuador. Frente a esta decisión, Correos del Ecuador interpuso recurso de apelación. Con sentencia del noviembre 9, la Sala de Especialidades habla laboral. Usted
rechazó el recurso de apelación interpuesto, ratificó la sentencia emitida por la unidad judicial, declaró también la vulneración del derecho a la seguridad jurídica de Alcotrans, una empresa privada. Se dispuso que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo determinara la cuantía del valor de Correos del Ecuador que debía cancelar a la parte accionante. Usted falló a favor de ellos, ratificó, mejor dicho, un fallo a favor de ellos. Confirmamos la sentencia en razón de qué, en razón de que Correos del Ecuador admitió que en efecto no había pagado la deuda. Eran 5 años impagos y los afectados directos eran 50 choferes que trabajaban en Alcotranza. Solicitaron además que una vez que la sentencia se notificara, hiciera a favor, en razón de que habían aceptado las violaciones a las garantías normativas de la Constitución, se remitiera el expediente de manera inmediata al contencioso administrativo. Ahora, para que hiciera la liquidación. ¿Qué pasa allí? Correos del Ecuador, el 8 de diciembre de 2021, presenta una acción extraordinaria de protección en contra de su sentencia. La causa la asignaron con el número XYZ y la sustanciación de la acción extraordinaria de protección le correspondió por sorteo a la entonces jueza constitucional Teresa Núquez, que ya no está, y a raíz de que renunció cae en manos de Raúl Yachag. Aquí viene un problema mayúsculo. La sala de admisión nos dijo a nosotros lo siguiente: presenten un informe. Nunca advirtió un posible error inexcusable y menos manifiesta negligencia. Lo hace de oficio el juez Yachag Fernández. Esto está generando un precedente gravoso a todo el sistema judicial, porque en el momento en que se solicita a través del Tribunal de Admisión un informe, y si el informe que es solicitado sea a un tribunal o a un juez de instancia que haya sustanciado no solo una acción de protección, cualquiera de las 7 garantías jurisdiccionales va a tener que estar a la expectativa para saber si algún juez posterior, que sea el juez ponente y no el original de la sala de admisión, vaya a cambiar la decisión. Y ¿eso anula el proceso en su contra? Porque es una irregularidad, es una ilegalidad. ¿Qué es al no proceder como según usted él debía proceder? Eso lo va a advertir el Consejo Nacional de la Judicatura y en el sumario administrativo. Pero aquí viene lo más grave. ¿Y la consecuencia, si le dan a usted la razón en lo que acaba de decir, cuál puede ser? Mi destitución no va a ser posible. Por lo menos... ¿Por ese vicio de procedimiento? Hay muchísimos vicios. ¿Hay más? Hay muchísimos vicios y le voy a decir algo muy sustancial de la causa y que el país lo debe conocer. Correos del Ecuador, junto con Alcotranza, decidieron, Correos del Ecuador, desistir de la acción extraordinaria de protección. Exactamente. Firmaron ante el juez Yachag Fernández en el mes de agosto ante la Corte Constitucional. Desistieron de la acción de protección en primer nivel. Llegaron a un proceso de mediación. No pagaron la totalidad que impuso el contencioso administrativo, la tercera parte. ¿Sabe lo que resolvió la Corte Constitucional? No aceptar el desistimiento porque consideró que no había una justa causa. ¿Qué? O sea, cuando las partes se pusieron de acuerdo y lo único que había que hacer es, ¿saben qué? Páguenle todo, no solo la tercera parte, sino las 2 terceras partes que faltan, la Corte se mete otra vez. Claro, se mete en la decisión cuando ya ha sido pagado, ya ha sido entregado todo el dinero hace más de un año a los trabajadores y a todos. Y eso, nuevamente, ¿qué hace respecto a esta causa? ¿La vicia, esa irregularidad? Aparte de mostrar dedicatoria contra usted, ya eso me lo sé. Vamos a encontrar, por ejemplo, el incumplimiento del artículo flagrantemente 190 de la Constitución, que permite la mediación en los casos en que por su naturaleza se puede transigir. Este era un caso en que por su naturaleza se podía transigir y que además intervino la Fiscalía, porque una vez que estuvo la sentencia disponiendo el pago ante el incumplimiento de la sentencia, la señora que representaba a Correos del Ecuador tuvo la acción de la Fiscalía. La Fiscalía, cuando ya vio que se había pagado el valor económico en una tercera parte y no en la totalidad, porque ese fue el acuerdo, decidió también archivar el caso. La Corte Constitucional se mete ahora en la Fiscalía. Ok, vamos a seguir indagando más de esto para que se entienda mejor. Y partiremos de este caso puntual, en que están atrás de colgar a la invitada que está conmigo, en el sentido literal. Espero yo, por supuesto. Me van a quemar como Juana de Arco y después a Juana de Arco la declararon santa. No lo descarte. En el sentido figurado otra vez, no lo descarte. Y veremos si la señora se ha ganado esa y otras antipatías. Porque en el ejercicio de su ministerio rompió lanzas más allá de lo que debía. Ojalá ese vacío que luego llenó bien otro ministro de gobierno y ahora hay una ministra de gobierno,
lo sepan llenar como corresponde a quienes tienen que librar sus batallas cuando toca, como lo hace, por ejemplo, el ministro del Interior. No me voy más allá. En breve les explicaré qué es el error inexcusable. Antes, permítanme, yo, leyendo un texto de José Swing, por si acaso, presidente de la Corte Nacional. Permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. También que estamos en stream, canal 15 de Vito TVO. Ya no es Facebook y YouTube de Vera a su manera. Carlos Vera. Estamos en Carlos Vera. Facebook y YouTube de Carlos Vera. Gracias. Desde ayer cambió esta cuestión porque generaba confusión. Repito, estamos en Facebook y YouTube como Carlos Vera. Ahí van todos los programas. Porque cuando decía Vera a su manera, la gente se confundía. Ay, ¿y por qué tienen en Vera a su manera del día a la noche? ¿Y por qué tienen en Vera a su manera y Verás? ¿Y por qué solo Vera a su manera no sale? Ya. Aclarado, espero. Yo no lo entiendo, pero lo recordaré. Ahora sí, en Extreme estamos en Canal 15, o 709 si prefieren alta definición, de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En RTU salimos en esas dos cableras y todas las demás del país, gracias a lo cual cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. Lo que pasa es que de eso no hay métrica. Tampoco de 10,000 hogares más que en radio se suman a través de 101.3 FM Radio Centro, de 89.3 FM Candela con K para Manabí, de 89.3 FM de La Bonita, del centro del país desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito de 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos, lo que dijo Ivonne Núñez que le había provocado algunas enemistades, como esto de haber firmado más de 81 contratos colectivos, pero antes pago la deuda adquirida respecto a definir qué es error inexcusable. Según José Swing, The Inexcusable Error Cause of Dismissal of Judges, se llama la publicación de el 10 de junio del 2018. El error inexcusable causal de destitución de jueces. Lo que pasa es que está en los dos idiomas. El error inexcusable es una conducta tipificada como falta gravísima en el Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador, COFJ, que sanciona con la destitución a quien incurre en ella, conducta que no corresponde a faltas disciplinarias comunes y corrientes, sino que involucra decisiones judiciales expresadas en autos o sentencias emitidas por jueces de derecho en ejercicio de su función jurisdiccional de conformidad con el mandato constitucional. La figura sobre la que no dice más la norma legal la contempla el artículo 109.7 del COFJ, fue utilizada indiscriminadamente por el Consejo de la Judicatura, tanto por el transitorio, que operó por 18 meses, luego de la consulta popular de mayo del 2011, como por el designado con el mecanismo implementado a partir de esa fecha y que entró en funciones en el 2013. Cayó en error inexcusable la doctora Ivonne Núñez, exministra de Trabajo. Ella dice que no y explicará por qué al volver. La acción de la Corte Constitucional contra la exministra de Trabajo, de la cual habían incluso desistido sus proponentes, es aviso temprano al Ejecutivo y en particular al presidente Noboa de que están dispuestos a destituirlo. Como ya recordó en El Universo, que están facultados para hacerlo la constitucionalista Verónica Hernández. Vamos a un nuevo smoothie. Los smoothies con mi nueva licuadora personal quedan increíbles. Y ya no tengo que sacar la licuadora gigante y pesada porque esta lo hace todo. Y lo mejor, me la gané de inmediato con Pharmacy. Porque ya llegó Happy Time y tú también te puedes ganar una. Acumulando tus compras en las marcas participantes, desde 150 a $249, puedes llevarte una licuadora personal como la mía o una batidora de inmersión. Me terminé mi smoothie y voy directo a Pharmacy otra vez porque adivinen ahora voy por mi parrilla eléctrica. Si quieres saber tu monto, revisa tus compras acumuladas en happytime.pharmacies.com.es. Y listo, así sabrás qué premio puedes llevarte a casa. Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en Canal 14. El mismo número en todas las cableras que ven en su pantalla. En Zapping es canal 121. Solo ahí no es 14. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. Y en Imbabura Carchi, Alborada 90.3 FM también repite el programa al día siguiente, pero a las 6:30. Así resumió la doctora Ivonne Núñez cuando estuvo ya como ex ministra de Trabajo en mi programa del día a la noche recién en Radio Centro, su experiencia de haber impulsado la firma de 81 contratos colectivos. Haber firmado en 24 meses 81 contratos colectivos exclusivamente en el sector público demuestra que sí es posible el cumplimiento de la norma. Eso lo hizo con CENEL, ¿verdad? CENEL aún no... ¿Lo hizo con CNT? Con ellos me ahorré. Con un reajuste de contrato colectivo más de $400 millones. ¿Con CNT? Claro, por supuesto. Por eso ¿Y con quién más pudo hacer eso? Bueno, con Petroecuador, que está listo para la suscripción del contrato colectivo, donde estoy ahorrando más de $20 millones en cláusulas que no cumplían con los techos que establecen los mandatos constituyentes 2, 4 y 8. Eso simplemente como contexto para volver ahora sí al tema particular que nos convoca. ¿Por qué no cayó usted en error inexcusable en este tema de Correos del Ecuador y la empresa Alcotransa? Porque el razonamiento en la decisión que tomamos como tribunal de mayoría justifica las razones de las violaciones a las normas constitucionales. El desarrollo se encuentra ampliamente justificado y además nosotros hacemos la pirámide que establece el control de convencionalidad, que por cierto me llama la atención cómo la Corte Constitucional de Ecuador se burla del control de convencionalidad una vez más. Está debidamente justificado y razonado el por qué decidimos confirmar la sentencia subida en grado, no solo porque admitieron que se debía dinero, sino porque había que cubrir derechos importantes como el derecho al trabajo, que en este caso era el derecho de 50 trabajadores que venían cumpliendo funciones de choferes. Sin embargo, el juez constitucional Yachag le pide a usted el 19 de noviembre de 2025 la presentación de un informe de descargo ante un supuesto dolo, manifiesta negligencia o inexcusable cuando nunca antes la sala de admisión de la Corte Constitucional había considerado esa posibilidad. El hecho de que sí lo haga ahora, como le decía al principio, vicia ese pedido. Más que viciarlo, porque lo vicia es el tema de la inseguridad que le ha creado a todo el sistema judicial, porque siempre solo se pide un informe de tribunal de admisión. Y no es que un tribunal de admisión no pueda advertir el posible error inexcusable, la manifiesta negligencia o el dolo, pero siempre la mecánica utilizada por la Corte Constitucional, hasta antes de este caso, es que solo lo hacía el tribunal de admisión. Aquí lo hizo el señor Yachag Fernández porque él asumió la competencia, entiendo, de esta causa, cuya titular era la doctora Teresa Núñez. Vuelvo a lo mismo. Si eso no se puede hacer, ¿usted va a cumplir o ha cumplido ya con ese pedido? Aquí hay un hecho importante. Recién esta semana, el día lunes, el Consejo de la Judicatura nos presentó un escrito señalando que la Corte Constitucional está solicitando este informe. Si eso era indebido, ¿por qué presentaron ustedes un nuevo informe de descargo requerido por el juez Yachag el 2 de diciembre? Por una sencilla razón, porque lo vi en el sistema. Yo entré al sistema la de la Constitución Corte... tenía que ser, perdone, yo no soy abogado. Señor, ese procedimiento no cabe, no existe, usted está equivocado. Se los dije. No le voy a contestar, no, y avalando una cosa ilegal, lo que usted me está pidiendo. Se los dije, y no solo eso, les dije que tenían que cumplir de acuerdo a lo que dicen las normas constitucionales y también la misma ley de garantías jurisdiccionales con la aceptación del desistimiento expreso, donde el mismo juez Yachag es quien firma el desistimiento junto con Correos del Ecuador y con la empresa Alcotransa. Se lo dice, pero sin embargo usted acepta un pedido de él que no cabe y presentan este nuevo informe de descargo que requirió el juez. Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Usted cumple una orden ilegal o un pedido ilegal? Porque yo quiero dejar sentados precedentes
Porque en la sentencia... El precedente debería ser, yo no voy a contestar una cosa ilegal. No, la decisión final de este caso se lo hará mediante un sumario administrativo, porque aquí era claro cuál era su intención. Su intención era la afectación no del segundo juez, del voto de mayoría, era de la juez ponente, que en este caso soy yo, Ivonne Núñez. Ahora, la cosa rara aquí es que el 4 de diciembre, después, Correos del Ecuador presenta con mejores argumentos otra vez la petición de desistimiento de la Corte Constitucional. No, hace la explicación de por qué el desistimiento sí es procedente y no se requiere el informe de la Procuraduría General del Estado. Y quiero decirle algo. Perdón, lo que vale decir, señores, no es necesario lo que ustedes están haciendo. Gracias. Totalmente. Y mire usted, ni siquiera en la sentencia consideraron los argumentos de Correo del Ecuador porque ni siquiera los agregaron y no fueron leídos en el Pleno de la Corte Constitucional. Aquí hay un apresuramiento inusual de la Corte Constitucional. Vuelvo a repetir, eso es ilegal. Los ha llevado a cometer una serie de errores y los errores los vamos a conocer al final cuando concluya el sumario administrativo. ¿Esos errores se llaman cómo? Los errores de los jueces de la Corte Constitucional. Algo que ya estaba resuelto, sacarlo otra vez y decirles que aquí quiero otro informe. Yo le voy a comentar algo. En la sentencia del matrimonio igualitario, el voto salvado que fue redactado por el ex juez y presidente de la Corte Constitucional en ese momento, el doctor Hernán Salgado, junto con el voto de la doctora Teresa Nuque, de la doctora Carmen Corral y del doctor Enrique Reguía. Por cierto, ninguno de los cuatro ya son jueces de la Corte Constitucional, pero ellos le advirtieron a los jueces de la Corte Constitucional de ese entonces que la Corte Constitucional no puede convertirse en sepulturera de la Constitución y que los jueces, por más que sean jueces del máximo organismo constitucional, no pueden hacer el papel de legisladores y tampoco el papel de legisladores constituyentes. Les importó un bledo. En esa época ganó ese fallo, ese dictamen 5-4, ¿verdad? Sí, okay. 5-4 con el voto concurrente del doctor Ali Lozada, que por cierto, él no participa en esta decisión en contra del voto de mayoría en el caso de Correos del Ecuador. Pero hay un hecho muy importante que también resalta este voto al que me he referido, más que al voto de ellos, a quienes lo hicieron. Les dijeron a todos los jueces que tienen que aprender a hacer interpretaciones normativas y que la interpretación normativa deben hacerla en base al estudio de la hermenéutica jurídica. En definitiva, ¿están haciendo nuevas leyes a cuenta de eso? Esa es la preocupación. Para interpretar la Constitución como ellos creen y como debe ser, no como debe ser. Es lo más grave. Le comento lo siguiente. En una última sentencia que yo revisé, señalan lo siguiente, que los jueces, cuando revisen garantías jurisdiccionales, deben considerar lo siguiente, la vulneración intensa de la norma constitucional. ¿Y cuál es la vulneración intensa y cuál es la no intensa? Es decir, están agregando elementos, ¿para qué? Para continuar manejando una política constitucional suprema desde la Corte Constitucional, de tal manera que, en mi opinión, este tipo de comportamientos y de cambios en sentencias que emanan de la alta corte, llamada Corte Constitucional, han llevado a que todas las garantías jurisdiccionales en el Ecuador en este momento se encuentren vetadas. Y lo más grave, miren lo que voy a decir, lo más grave, al encontrarse vetadas, porque todos los jueces conocen ya de este caso, ¿cuál va a ser la resolución de los jueces? La improcedencia de cualquier acción más allá del habeas corpus, que ahora son habeas corpus con derechos conexos. ¿Pero a dónde vamos? A los tribunales constitucionales que se tienen que conformar por mandato de una consulta popular, donde los jueces van a estar exclusivamente sentados, porque las decisiones ahora van a ser de acuerdo a las interpretaciones de intensidad que le dé la Corte Constitucional a los fallos. En otras palabras, lo voy a poner en cristiano, están gobernando, ¿sí? Dictan políticas públicas. Le ordenaron al Ejecutivo formar una comisión interinstitucional que maneje los problemas de inseguridad. ¿Qué tiene que ver eso con su único y exclusivo deber de interpretar la Constitución? O mejor, de decir qué es y qué no es constitucional. Porque lo otro es lo que han excedido con una serie de facultades. Y como eso, hay una lista de atribuciones que se han tomado y no han saciado su ambición. Cuando volvamos, los enemigos que se ha ganado esta señora por meterse en lo que no le toca.
La acción de la Corte Constitucional contra la exministra de Trabajo, de la cual habían incluso desistido sus proponentes, es aviso temprano al Ejecutivo y en particular al presidente Noboa de que están dispuestos a destituirlo. Como ya recordó en El Universo, que están facultados para hacerlo la constitucionalista Verónica Hernández. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana lo esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, cuando estoy más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en una gran cantidad de hogares ecuatorianos de Estados Unidos, debido a que la mayoría de sus suscriptores son nuestros compatriotas, cerca de 15,000. Todas las noches se conectan adicionalmente a los anteriores. Siempre, cada mes les muestro la métrica de ahí que en ese caso sí existe. También nos ponen en España por Hispasat, en el Ecuador, en 18 provincias, sobre todo Galápagos, en una cablera de Colombia y en otra de Perú. En Perú, en Zapping somos canal 129 a través de Macro Digital. La única cablera ecuatoriana que sale en ese país, por si acaso. Esta señora se metió con Correa, recordémoslo. El ciudadano que en este momento tiene la condición ya no de sujeto denunciado, sino sujeto investigado, ha sido convocado en la siguiente fase, que estamos en fase de indagación previa, ha sido convocado ya por el señor fiscal, el señor Rafael Vicente Correa Delgado. Y también existen ya varios impulsos del señor fiscal que hacen mención a lo siguiente. Uno de los últimos impulsos, la entrega certificada de varios documentos que fueron emitidos. Y el sujeto investigado conminaba a un conflicto interno e incluso pidiendo que el puerto de Guayaquil cierre sus puertas y que toda la comunidad internacional respalde al Estado mexicano. Bien ganado lo tiene entonces que los adoradores de Correa, aunque lo disimulan muy mal en la Corte Constitucional, ultra garantistas de la Constitución, los neoconstitucionalistas, emprendan contra usted por esa vía. Usted se lo buscó. ¿Qué hacía usted haciendo eso? Bueno, déjeme Era ministra de Trabajo, se tocaba ministro de Gobierno. Bueno, déjeme decirle algo. El caso va por muy buen camino. Me quisieron cuestionar que no tenía razones para haber presentado la denuncia. Y les presenté no solamente las razones a la señora fiscal que lleva el caso. Le presenté... ¿Qué es quién? No le voy a decir el caso, porque no le voy a decir el nombre, porque el caso lo conocemos, pero me reservo el nombre de la fiscal que lleva el caso. Pobre. Ya. Pero las razones fueron tan suficientes, no solo porque presenté la denuncia, sino quién presenta la denuncia, excluyendo evidentemente el cargo que tenía en ese momento por designación. Si usted se llegase a ganar ese caso, ¿cuál es la consecuencia? No, la única consecuencia, porque en ese caso hasta donde podemos llegar, porque no se puede sentenciar en audiencia. ¿Usted lo acusa de traición a la patria? Pero por supuesto, como fue acusado Carlos Alberto Arroyo del Río en su momento, por supuesto. Ahora, veamos el caso inverso. Usted lo pierde.
El único que ¿Cuál puede, es la consecuencia si usted lo pierde, si no le dan la razón? lo único que puede pasar es que no se ha llamado a juicio. Y No, que, y que le inicien después una acción por una denuncia maliciosa y temeraria. sí, pero las pruebas son tan contundentes que el caso va por buen camino y podemos llegar hasta esta fase. No podemos llegar a la fase de juicio ante un tribunal porque no es un delito. Yo siempre quise hacerle esta pregunta. Que se pueda jugar en ausencia. ¿A usted le pidieron que se meta en esto? ¿Usted dijo, yo voy a hacer esto No, de sin ninguna que manera. nadie se lo pida? No, de ninguna manera. ¿No Mire, le consultó al presidente? el presidente no estaba ni aquí. ¿No le pidió autorización? No, el presidente no estaba aquí. Si se ve el ¿Fue día... de motu propio? Sí, y no solo por eso. ¿No se arrepiente? No, de ninguna manera. Ah. Y si llega el día lo volvería a hacer y probablemente con mayores argumentos. Ok, vamos al otro. Rompió lanzas contra la vicepresidenta de la República, le había un sumario administrativo por el cual ella, siendo una funcionaria no de elección popular, creía que podía echarse abajo a una funcionaria de elección popular. Cumpliendo con el artículo 1 de la Constitución de la República, el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de justicia y de derechos. En eso estamos. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que hacen con la doctora, con la vicepresidenta Verónica Abad? Cumpliendo con una sentencia constitucional, en razón de que cuando se aperturó el sumario administrativo es la señora Verónica Abad quien acude a una instancia constitucional para dirimir, según lo planteado por ella en la acción constitucional de acción de protección con medida cautelar, entiendo que asesorada por todo el equipo de constitucionalistas, y es allí, en el momento en que la juez decide primero negarle la medida cautelar, no se suspendió la sustanciación del trámite administrativo y en esencia cuando define las razones de por qué le niega la acción de protección, señala en lo principal que el Ministerio de Trabajo sí tiene competencia en razón de que existe una norma previa establecida en la Ley Orgánica del Servicio Público y le pide al Ministerio de Trabajo que continúe sustanciando el trámite administrativo cumpliendo con lo determinado en la Constitución. ¿En qué terminó esto? Está en la Corte Constitucional el caso, por supuesto. ¿Pendiente de qué tipo de resolución? Pendiente de una acción extraordinaria de protección que fue presentada tanto por la señora Abad como por el Ministerio del Trabajo. El Ministerio continuó con la sustanciación del sumario administrativo por orden judicial a través de una acción de protección. Cuando volvamos más con la doctora Ivonne Núñez, exministra de Trabajo, ahora la nueva presa de la Corte Constitucional por un tema en el cual volveremos a incidir. La acción de la Corte Constitucional contra la exministra de Trabajo, de la cual habían incluso desistido sus proponentes, es aviso temprano al Ejecutivo y en particular al presidente Noboa de que están dispuestos a destituirlo. Como ya recordó en El Universo, que están facultados para hacerlo la constitucionalista Verónica Hernández. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, cuando estés más cerca de mí. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Cruz Azul y Farmacis. Farmacias oficiales del partido de la historia. Vera a su manera, crítico e independiente.
Canal 24/7 sube el programa una hora antes de la hora oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas. Es el único autorizado para aquello en todas las cableras y plataformas que ven en sus aplicaciones o pantallas. Desde hace un par de semanas está también en CNT por el canal 120, canal 24/7 en Extreme, es canal 3 y en muchas más que me consumo el tiempo que me queda si las pienso enumerar. El programa se graba en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, que está conociendo por primera vez la exministra Ivonne Núñez. Recientemente el presidente en Radio Sucre, a propósito de la lucha que libró esta señora para evitar los abusos en sindicatos públicos, se refirió a uno de los temas particularmente en Selec, donde un tesorero llegó a ganar hasta $50,000. No puede ser que un tesorero de Selec gane pues más de $50,000 al mes. Hay que proteger al obrero. Los contratos colectivos, el espíritu de los contratos colectivos era proteger al obrero. Pero acá se han extendido a todo nivel, hasta nivel pues ya subgerencial. Lo que hay que afectar es a los sapos que ya están a nivel administrativo y gerencial, que ganan pues decenas de miles de dólares, y esos son los que verdaderamente le cuestan al Estado. ¿Y usan ese dinero para qué? Para la misma militancia de sus partidos. Traigo esto a colación no solo para dar una idea o dimensionar la clase de enemigos que usted se forjó con su trabajo, sino de si algo sirvió todo aquello, por ejemplo, en el caso de CNT, por ejemplo, en el caso de sindicatos públicos y su sujeción a normas de la LOCEP. Sirvió de mucho. Creo que ningún ministro de Trabajo lo hubiese hecho como lo hicimos nosotros. Tanto sirvió... Qué bien que diga nosotros. Sí. No dice como lo hice yo, ¿no? No. Un equipo, ¿Quiénes son nosotros? El equipo técnico jurídico que teníamos dentro del Ministerio del Trabajo, en coordinación directa con el presidente de la República, porque su política fue siempre y lo seguirá siendo, yo lo conozco al presidente Daniel Noboa, y qué bien que usted haya sacado este video, respetuoso de los derechos laborales y de los convenios internacionales. ¿Cómo se sienten ahora esos resultados? Todo contrato colectivo en el sector público tiene ahora el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Ningún contrato colectivo es exagerado. Máximo tienen un incremento de $3 millones, de $2 millones para 2 años de vigencia, para 3 años de vigencia. Ya no son contratos... ¿Cuánto se le ha ahorrado al Estado? Entre lo que se hizo y lo que se está haciendo ahora, creo que más de $800 millones. Simplemente evitando esos abusos. Sí, valió la pena el trabajo. Ahora sí voy a hablar de manera personal de la ministra Ivonne Núñez. Usted tiene la respuesta y creo que el país también. ¿Eso conseguido es irreversible? Por supuesto que sí, es irreversible, porque además el cumplimiento sale por una misma sentencia de la Corte Constitucional, por cierto, con los jueces que yo mencioné, con el doctor Herrería, que fue el juez ponente. Todo contrato colectivo en el sector público requiere el dictamen previo, porque así lo dice la Ley de Economía y Finanzas. Lo de Selec tampoco fue casual que lo haya citado, porque se ha establecido en el caso de Progen, con la investigación y el avance de las denuncias, la que se ha presentado por parte del jefe de Estado ahora en Estados Unidos también, la que hicieron entregando la fiscalía aquí antes, que hubo una serie de funcionarios allí que permitieron ese atraco. Lo ignoraron, no tuvieron suficiente diligencia, fueron negligentes o simplemente fueron cómplices y encubridores. Alguna salió a tiempo, pariente de Fabián Calero. Fabián Calero da clases en una politécnica que publica hoy día el dato de cómo llevarse la plata. Será, pues, casi digo la palabra que no debo. Y otros lo han visto en Quito en un cine hace poco, la semana pasada. Pero lo grave es, con la sola trascendencia de este caso, la legislación sobre sindicatos y la protección de trabajadores en organismos como Selec, ¿permiten sacarlos? ¿Es mejor no sacarlos y tenerlos allí? ¿Qué acción se puede tomar sabiendo que ese departamento, ese funcionario, esas instancias participaron no solo en un atraco, sino en un engaño? Claro que se puede. Para eso está el artículo 47 de la Ley Orgánica del Sector Público, que es la supresión de cargos, donde la misma Corte Constitucional ha dicho que sí es posible, porque en el sector público
no existe estabilidad per se, y también lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consecuentemente, lo que siempre debe regir es una buena política laboral que indudablemente implique el cumplimiento de convenios internacionales como el Convenio Internacional 98 con la OIT, que yo lo cumplí. Cuando volvamos, entraremos otra vez en el caso de nuestra invitada con dos cosas que tengo en la cabeza y no las anticipo. Ya van a ver ustedes que valdrá la pena. La una es si esto es debut y despedida en su caso. Y la otra es si es cierto que son tan intocables los jueces de la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que dice la Constitución. La acción de la Corte Constitucional contra la exministra de Trabajo, de la cual habían incluso desistido sus proponentes, es aviso temprano al Ejecutivo y en particular al presidente Noboa de que están dispuestos a destituirlo. Como ya recordó en El Universo, que están facultados para hacerlo la constitucionalista Verónica Hernández. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Y Sebas, también es tu cumple, pero recuerda, un solo regalo, ¿ok? Todos los regalos de su cumple. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, cuando estés más cerca de ti. Todo se conecta, más cerca de mí. Vera a su manera, crítico e independiente. Se podrá decir el caso de Ivonne Núñez en la Corte Constitucional, no solo que se lo tiene bien merecido por meterse en lo que no le debe o equivocarse en una serie de procedimientos, sino que es único aislado. Por gusto arman escándalo y hay tanta bronca por esta cuestión. ¿Es así? Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, la parte final. Por eso inicié esta entrevista cuando usted me preguntó cómo se siente y yo le dije, así como me siento en este momento. Yo estoy acostumbrada a batallar. Yo ejercí mi profesión 16 años. No creo que ningún juez de la Corte Constitucional haya ejercido la profesión 16 años. ¿Pero es usted la única jueza contra la cual están haciendo esto? No, lo han hecho con muchos jueces. Es más, el día de hoy me enteré que a otros jueces también les están pidiendo, pese a que enviaron ya informes solicitados por los tribunales de admisión, ahora Yatak les está pidiendo, el juez Yatak Fernández les está pidiendo de manera individual. Entiendo que son en los casos que él maneja y que le quedaron por sorteo de la doctora Teresa Nuque y probablemente... ¿En los que hubo cosas parecidas como el suyo, en que las partes desistieron? Por supuesto. Y él dice otra vez, mándeme un informe motivado. Sí, no, esto se reabre. Sí, sí. Es reabrir un caso, ¿verdad? Es reabrir el informe. Pero es reabrir el caso en la Corte Constitucional. Claro, y el informe de descargo. Yo aquí lo que más veo es la mutación arbitraria que cometió el juez Yatak Fernández. Pero lo más grave es que, en mi opinión,
que por cierto es una opinión compartida con quienes administramos justicia en el Ecuador, es el sometimiento exclusivamente de ahora en adelante a decisiones de la Corte Constitucional que interpreta a su manera y de acuerdo con la intensidad que lo hacen, normas de todo el catálogo jurídico del Ecuador. Bueno, eso viene hace rato. Nosotros eso ahora, no es nuevo. Nosotros ahora, por Usted ejemplo... es el último episodio. Claro, ya los jueces no tendríamos que sentenciar en base a las normas, en el caso mío del Código del Trabajo, sino a las decisiones que ellos tomen. Y le voy a dar un caso. Acaban de resolver hace pocos días atrás, en una acción de protección, que a la servidora pública no se la pueda desvincular si está en estado de lactancia. Esto no es ningún invento en una sentencia constitucional, porque es una garantía reforzada que está en la misma Constitución. Sin embargo, tienen otra sentencia que dice que lo que le cabe a la funcionaria, en este caso, si está en estado de lactancia o embarazo, es ir mediante justicia ordinaria para reclamar el despido ineficaz. ¿En qué quedamos? ¿O el despido ineficaz o la justicia constitucional? Okay, pero esto tiene una razón. El artículo 431, según algunos juristas, en cuanto a la protección que se dieron los de la Corte Constitucional, porque es una interpretación adicional, extensiva, no sé cómo le llamen jurídicamente. Alguien debe estar hablando de mí que me entró una aplicación mal aquí. ¿Algún juez de la Corte Constitucional o el pleno de toda la Corte? Desde luego, 8 o 9 por lo menos. Dice el artículo 431, responsabilidad de institución de los miembros de la Corte Constitucional. No obstante, dice, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. En ese mismo 431, con una interpretación que hicieron después, se protegieron. En el C dice, en garantía de salvaguardar la autonomía e independencia de la justicia constitucional, se determina que los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de acciones preprocesales o procesales penales por el contenido de sus opiniones, resoluciones, votos o fallos consignados o que consignar en el ejercicio del cargo. Pero resulta que según la Constitución, solo hay 2 personas que no están sujetas a ningún tipo de responsabilidad penal, sin excepción, y son inimputables. Los niños y los locos. No sé si la legislación actual les llama así. Trastornos mentales. Ahí hay las reglas de Mandela, no pueden, sí, ya, es verdad. La sentencia interpretativa de la Corte Constitucional XYZ, que resumí, establece lo que dice ahí y consta después en la Constitución. Con 92 votos en la Asamblea se puede echar esto abajo. Por supuesto. Pero hay un hecho... ¿Y por qué no lo hace? Hay un hecho fundamental. Las circunstancias van cambiando. Así como existe la mutación administrativa que están haciendo los jueces de la Corte Constitucional en sus decisiones, las circunstancias políticas también van cambiando. Nada es estático. Consecuentemente, lo que hoy está sucediendo, yo soy muy consciente que en pronto tiempo, y más será en pronto que en largo tiempo, van a cambiar. Ahí tiene la Asamblea un reto, aunque solo son 77, a veces 81, de forjar una nueva mayoría para algo que vale la pena, no para salvar la vida o la permanencia en el cargo de esta señora, que de paso no lo necesita, le iría mejor y ganaría más plata en una función privada seguramente, ni tampoco la de otros jueces que ya están en la picota, y mucho menos solamente la estabilidad del país a través del presidente de la República, contra quien apuntan, aunque él no lo crea, ¿ya? O no lo quiera demostrar, sino el hecho de encumbrar más a un poder soberbio y omnímodo como estos señores, que han procedido de las formas que ya nos constan cuando se trata de favorecer su dogmatismo, sus padrinos, su ideología, su convicción, su sacrosanta formación académica, que por muy excelsa que sea, no es infalible. La Corte Constitucional es un peligro para la democracia de este país si no se vuelve a sujetar a su función y empieza a legislar y a ordenar como no le corresponde. Yo no me voy a quedar callado frente a eso cuando otros están intimidados con ellos. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de
Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo está más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Cruz Azul y Farmacis. Farmacias oficiales del partido de la historia. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.